¿Qué dice usted? Vamos a ver, usted me está admitiendo que sí participó en algún proceso de contratación, ¿no? A ver, y yo le pregunto, ¿es normal que un presidente de una comunidad autónoma esté pendiente de un pago a un proveedor? Presidente, respecto de la obra de reforma de los cines Royal, en la que estuvo también metido el señor Koldo García, ¿sabe usted de lo que le hablo, no? De la reforma de los cines Royal en Gran Canaria. Pero informaciones posteriores evidencian que hay unos mensajes de WhatsApp reenviados por usted a Koldo, miembro de la trama, para agilizar pagos a Aldama. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor ministro. Es la segunda vez que comparece usted ante esta comisión y, como ha hecho mi predecesora, la señora Caballero, le ruego me disculpe si reitero alguna pregunta que le haya hecho anteriormente, pero siempre vendrá a colación del contexto de esta nueva comparecencia que se le solicita a usted a la vista o a la luz de las nuevas revelaciones que sobre este caso han sido publicadas o de las que hemos tenido conocimiento. Vaya por delante, y para quienes tengan la curiosidad de ver esta comisión, que luego se hace pública, sepan que esto no es ninguna pérdida de tiempo, como antes se ha dicho aquí, en esta misma comisión, en la organización de los trabajos, ni tampoco es una actitud o una actividad anómala en este Senado. Aquí se ha producido lo siguiente, por resumir. Cuando nuestros compatriotas morían por cientos de miles, en la peor gestión de la pandemia, una de las peores gestiones de la pandemia que se conoce en el mundo, ha habido una trama organizada y próxima al Gobierno, al Partido Socialista y a empleados públicos muy notables y a comunidades autónomas para lucrarse indebidamente. Y ese es el objeto de esta comisión. Creo yo, y cree mi grupo, que es suficiente motivo para que nosotros, sin que sea un juicio paralelo, como usted ha apuntado ahora, le preguntemos a los responsables políticos en aquel entonces, y usted era presidente de una comunidad autónoma, acerca de los pormenores de este escándalo monumental que hubiera hecho caer y dimitir, sí, señor ministro, a cualquier gobierno democrático que se precie. Dicho lo cual, usted me negó, señor ministro, ante esta comisión que hubiera hablado a mis preguntas, que hubiera hablado con Ábalos, Koldo, Aldama para la compra de material sanitario a la trama que tenían organizada y que he descrito antes, ni siquiera por persona interpuesta, porque se lo precisé. Y usted me dijo que no. Pero informaciones posteriores evidencian que hay unos mensajes de WhatsApp reenviados por usted a Koldo, miembro de la trama, para agilizar pagos a Aldama. Y la cadena de mensajes comenzó el 1 de julio del 2020, cuando usted escribe a Koldo: sé que me llamaste hoy, esta noche te llamo, transcribo, y le avanzó, usted conocedor del motivo de la llamada de Koldo, que debía estar tranquilo porque estaba gestionando el asunto con la responsable de recursos económicos de Sanidad. Pero esto así es como le estoy yo explicando o le estoy diciendo, le pregunto. Señor Gordillo, como ya usted me hizo muchas preguntas en la anterior comisión, yo seré más escueto en las respuestas con respecto a usted, pero usted empieza afirmando que yo he mentido. Yo le pido, tengo aquí el diario de sesiones, que me diga exactamente la página y la afirmación en la que yo he mentido. Pues mire usted, señor ministro, yo ahora mismo no tengo aquí para decirle en qué página y en qué párrafo, pero bueno, todavía estoy en este mundo. Y desde luego es cierto que yo le pregunté a usted, ni siquiera por persona interpuesta, y usted me dijo, lo recuerdo perfectamente, dice, ¿cómo ha dicho? Le dije, por persona interpuesta, porque a nadie se le oculta que para dar unas instrucciones determinadas a una persona no hay que hacerlo directamente, se puede hacer a través de alguien, ¿no? Y ese era el objeto de mi pregunta. Y por lo tanto, yo le acabo de describir ahora mismo un mensaje que usted envía a Koldo y le dice lo que le he dicho: sé que me llamaste hoy, esta noche te llamo. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque la persona interpuesta es Koldo, entre usted y presumiblemente el señor Aldama. Y vuelvo a repetir lo mismo, que aquí se respeta escrupulosamente la presunción de inocencia, porque esto no es un tribunal. Nosotros estamos obligados a hacerle a ustedes las preguntas para esclarecer las circunstancias. Por lo tanto, yo le pregunto a usted si este mensaje que yo le estoy describiendo es cierto o no es cierto. ¿Y qué me puede usted comentar acerca del mismo? Si usted mantenía una conversación con el señor Koldo para adelantar el pago de las facturas que le estaban reclamando. Yo le respondo a la nueva pregunta que usted me realiza.
pero le recuerdo que lo que yo le respondí a usted fue lo siguiente. Mientras el señor García fue miembro de la estructura del Ministerio de Transporte, igual que, por ejemplo, lo tienen representantes de distintas administraciones hoy con los miembros de mi ministerio, con mi director de gabinete, con mi secretario de Estado, incluso con mis asesores, tenía interlocución con él. Y yo me reafirmo en lo dicho. Yo esperaba que usted, porque es muy fácil decir que alguien miente o que no dice la verdad, pero también que estoy en mi derecho de exigirle que usted me demuestre dónde no he dicho la verdad. Porque desde el primer momento afirmé que yo sí tenía interlocución con el señor García. Consta así en la sesión de la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados y la siguiente. Y con respecto a los mensajes de lo que usted me habla, que antes respondía a la señoría que anteriormente por Unión del Pueblo Navarro intervenía, vuelvo a responderle con claridad. Y me gustaría que usted también me respondiese. Estamos ante un contrato de 5 millones de euros, de 2,5 millones de mascarillas, cuyo contrato dice que hay que pagar el 50% por adelantado y el 50% al entregarse el material. Mes de mayo. La empresa presenta sus quejas en el mes de julio. A mí me llega también la queja por parte del Ministerio de Transporte, que era de donde venía la empresa, que trabajaba para el Ministerio, y una vez que se comprueba con los técnicos que tenía razón la empresa, que las mascarillas estaban adecuadas desde el mes de mayo, yo no tuve que dar ninguna orden porque es absolutamente de peso absoluto. Estábamos ante un contrato que teníamos que cumplir y por tanto yo le pregunto a usted, ante algunas afirmaciones que he escuchado contra mí, incluso con términos jurídicos, ¿qué hubiese ordenado usted? A ver, señor ministro, usted comprenderá que yo no estoy aquí para responder preguntas. Aquí para responder preguntas está usted, que era el responsable en aquel entonces de las contrataciones que usted hacía. La opinión que yo tenga de su gestión o que yo no tenga de su gestión pues es perfectamente previsible, ¿no? Pero claro, usted dice que yo le he dicho a usted que usted miente. ¿Cuándo? No, yo le pregunto y usted me responde. Luego ya las conclusiones a las que yo llegue me las guardo para mí y en su momento la Comisión de Investigación llegará a sus conclusiones. Pero yo no le he dicho a usted que mienta en ningún motivo, en ningún caso. Usted se inventa parece ser lo que yo digo o no digo. Así pues, señor ministro, claro, si yo le hago estas preguntas es porque las informaciones que nos llegan desmienten lo que usted ha declarado previamente. Es que verá, hay una conversación de WhatsApp entre usted y el señor Koldo que, le recuerdo una vez más, es un conseguidor imprescindible en una trama delictiva para obtener beneficios ilegales mientras nuestros compatriotas morían por centenares de miles, que dice: buenos días, usted, Víctor Torres, asunto resuelto. Koldo responde: jijiji o jajaja. Yo ya sé que tú lo deseas así, o que tú lo deseas casi más que yo, pero la mujer dijo que sí. Eso el señor Koldo. Usted se ha dado orden de pago y el consejero de Sanidad ya está. Hoy dormiré mejor. Koldo, y yo. O sea, ¿usted considera normal que un presidente de una comunidad autónoma mantenga esta conversación de WhatsApp con una persona que evidentemente se sabe que está inmersa, imputada por unos hechos absolutamente indescriptibles en las circunstancias que yo le he dicho a usted, mientras morían nuestros compatriotas? ¿Usted cree que esto es normal? ¿Usted cree que esto no debe inducir a un ministro a dimitir? Simplemente que haya salido este WhatsApp. Claro, en los parámetros en los que ustedes se mueven, que aquí no dimite nadie por ningún motivo, ya sé que no. Pero, hombre, me gustaría por lo menos saber su opinión. Y le respondo porque tiene usted un problema básico en su silogismo. Usted está asociando a una conversación de hace 4 años a una investigación que ocurre después de febrero del año 2023. En el momento en el que esos contactos y esas comunicaciones y esa información se produce, el señor García es el asesor del Ministerio de Transporte. No le escuché a nadie, ni siquiera a usted, decirme entonces a mí o a cualquier miembro del gobierno de Canarias o de cualquier otro gobierno que estábamos ante un conseguidor, que lo afirma usted, que hacía actos ilegales. O sea, usted está analizando con el prisma del presente mensajes que fueron y que ocurrieron hace 4 años, en el que lo fundamental, porque se queda usted en la superficie, claro, analizándolo con la perspectiva presente, lo cual distorsiona lo que ocurrió hace 4 años, es si el presidente de Canarias, la persona que da la orden de pago, el consejero, los responsables jurídicos y técnicos, ante una evidencia de que había un incumplimiento de contrato por la Administración, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer? Porque lo grave hubiera sido lo contrario, que es lo que es imposible que puedan ninguno demostrar, porque jamás lo haríamos
los responsables públicos rigurosos, y es que hubiésemos pagado cuando no se debía pagar. Porque esa es la cuestión fundamental. Pero usted dice que tendría que dimitir. Hombre, repito, si hace 4 años hubiésemos sabido, incluso sospechado, lo que en estos momentos se está investigando, que debe culminarse las investigaciones, lógicamente, ya lo dije en la anterior comisión, hubiésemos ido al juzgado de guardia. Yo no le digo a usted que dimitiera entonces, yo le digo que dimitan ahora, cuando se ha descubierto esto, señor ministro. Hombre, por favor, ¿qué dice usted? Vamos a ver, usted me está admitiendo que sí participó en algún proceso de contratación, ¿no? A ver, y yo le pregunto, ¿es normal que un presidente de una comunidad autónoma esté pendiente de un pago a un proveedor? Esto es normal. Aquí tenemos personas que han sido presidentes de comunidades autónomas, el señor Monago aquí presente, y yo creo, y yo soy extremeño como el señor Monago, y yo, la verdad, no lo veo a él pues estando pendiente del pago a un proveedor directamente, la verdad es que no, por importante que sea, es que no lo veo, porque conozco al señor Monago, es que no. Sin embargo, usted sí, y es demostrable que sí, porque usted... Señorías, por favor, un momento, señor. Porque han trascendido sus conversaciones con el señor Koldo. Por lo tanto, usted estaba pendiente de esto. ¿Por qué? Contésteme, ¿por qué un presidente de comunidad autónoma está pendiente de un pago a un proveedor? No es que esté pendiente de un pago a proveedores. Estamos pendientes de cumplir con nuestra obligación de gestor público que nosotros prometemos o juramos. Y yo, que llevo una larga trayectoria, le puedo asegurar al señor Monago también, y creo que usted, lo que hemos tenido áreas de gestión, yo le preguntaría, cuando se hace un servicio determinado de lo que sea y hay un retraso en el pago, pero el servicio se ha hecho, no se consulta qué ocurre con mi factura que ya presenté. No tenemos que cumplir con un pago a proveedores que marca la ley de 30 más 30 días. Ya yo he dado, si quieres sigo con empresas con las que yo me reunía para que mantuvieran, por ejemplo, el que llegara material a Canarias en transporte. Hubo una empresa, por ejemplo, también lo dije en la anterior comisión, que pagó 50.000 euros de tasas y también nos reunimos con ellos, también me reuní yo con ellos. Había empresas que traían material y tenían que devolverse porque llegaban deteriorados por el transporte en barco, porque allí mucho del material llegaba en barco, ¿no? Y estaban también sometidas a condiciones meteorológicas. Y nos llegaban también esas quejas y esos problemas. Yo les puedo enumerar muchísimos, como cuando me dicen, ¿cómo es posible que a usted le llegara una propuesta de un ministerio? Lo vuelvo a repetir aquí, nos llegaban propuestas de alcaldes de todos los colores políticos, señoría, que querían ayudar. Y que cuando llegaban de una administración se le daba incluso mayor garantía de seguridad, porque ahí están las hemerotecas. Hubo propuestas que llegaban y que incluso se adelantaban los fondos y tuvimos algún problema en Canarias y luego hubo percances con ese material, o no llegaban o había alguien que se había beneficiado y se está investigando por la justicia, comisionistas ilegales, eso se está investigando en distintos lugares. Y la pregunta es, ¿un responsable público para qué está? Hombre, a lo mejor hay presidentes que no llegan a las cuestiones de los mayores problemas. A lo mejor yo me tocaban más problemas que a lo mejor a otros presidentes, ¿no? Pero bueno, respondí a todos ellos y lo más importante, la sociedad canaria cuando tuvo que votar me apoyó más que 4 años antes. Sí, pero resulta, señor ministro, que es esto por lo que usted se informaba. Usted me está describiendo esto como si estuviera tratando pues con un negocio normal, lícito, pero es que usted estaba intermediando en pro de una trama corrupta. Y por eso, señor ministro, cuando se está demostrando esto o cuando se está investigando esto, esos son los indicios. A un ministro de un gobierno democrático lo tienen que hacer dimitir. Esto, señor ministro, cuando esté conmigo, esto no lo aguanta ningún ministro de ningún país de nuestro entorno. Ninguno. Los indicios que hay aquí. Y que usted personalmente se interese por un proveedor relacionado con una trama corrupta. Esto ya es suficiente, si es que es suficiente. Nosotros no somos, se lo vuelvo a repetir otra vez, un tribunal, somos una comisión de investigación. Y aquí manifestamos nuestro parecer acerca de la actitud del gobierno, o de los miembros del gobierno, o de los gobiernos autonómicos como el que usted pertenecía en aquel entonces. Por lo tanto, a mí no me parece normal que un presidente autonómico descienda a pagar las facturas de una trama corrupta. No me lo parece. Y si usted no sabía entonces que era una trama corrupta, lo sabe ahora y sigue en el cargo. Y usted está implicado directamente con esto. Y a mí se me ocurren 3 motivos por lo que a usted no le hicieran saltar las alarmas en aquel entonces. Dadas las circunstancias, que fuera usted un ingenuo, cosa que no creo, que tenía miedo de incomodar a alguien, a la cúpula de su partido, o quien fuera que estuvieran metidos en este asunto, o que tuviera usted interés en dicho asunto, cosa que no quiero pensar, pero
Señor ministro, es que nos obligan ustedes a llegar a nuestras propias conclusiones ante la falta de asunción de responsabilidades y ante la falta de respuestas plausibles. Y también le quiero preguntar, a ver, dice usted que no conoce a Víctor de Aldama y se mantiene usted en las mismas, que pese que a lo mejor una trampa que le tendemos nosotros, que luego puede haber una fotografía. No. Yo le pregunto, vamos a ver, en el asunto de los hidrocarburos, el señor Víctor de Aldama mantiene que usted se reunió en varias ocasiones con él para el asunto de los hidrocarburos. Ya no hablamos de las mascarillas, hablamos del otro asunto. Con usted, como ministro de Política Territorial, ¿qué tiene usted que decirnos? Usted se mantiene... O sea, a ver, se lo pregunté entonces y se lo pregunto ahora. Si se demuestra que usted estuvo reunido con Víctor de Aldama, supongo que dimitirá usted. O va a decir que a lo mejor es un montaje de inteligencia artificial. Porque ustedes son capaces de todo, usted me dirá. No sé. ¿Tampoco se reunió usted con el señor de Aldama para el tema de hidrocarburos? ¿Lo afirma usted aquí? Sí, lo afirmo, y hay una diferencia. Vamos a ver, ustedes le dan credibilidad a alguien que va a sede judicial, que puede jurídicamente mentir, que no supone ningún problema porque en su defensa puede mentir, que ha dicho que yo le he pedido mordidas a alguien, que me he beneficiado de pisos y de señoritas. Y yo repito que yo esperaba que usted hoy, que conozco perfectamente cuál es su valoración de la pandemia, usted haría caer a todo el gobierno, pero no ahora, desde hace muchísimos años. Sé que opina su grupo político sobre muchísimas cuestiones que tienen que ver con la diáspora absoluta a los que son pensamientos absolutamente distintos de la defensa de la sanidad pública, por ejemplo. Y en ese sentido yo le vuelvo a repetir que tiene que ser el señor que usted nombra el que acredite lo que afirma. Yo no he estado en ningún lugar hablando de hidrocarburos con pisos hasta en 4 ocasiones, pero es que no sé cuántas veces habrá que repetirlo. El que lo afirma es el que tendrá que demostrar y para qué fueron esas reuniones, y en qué pisos fueron, y qué situaciones ilegales se produjeron, porque aquí se está produciendo una distorsión. Y es que tengamos nosotros que acreditar lo que otras personas afirman. Yo más claro no puedo ser, señoría. Vamos a ver, señor ministro, una vez más, que nosotros no estamos aquí para demostrar nada, que esto no es un tribunal, que nosotros estamos aquí para preguntarle a usted. Y usted me responde y me dice, sí, no. ¿Se ha reunido usted con el señor Víctor de Aldama para el tema de hidrocarburos? Y amplío la pregunta, ¿con don Claudio Rivas tampoco se ha reunido usted, ni con Aldama ni con Claudio Rivas? Dígame sí o no, no se vaya por las ramas, dígamelo, por favor. La respuesta es no, pero ya le respondí el anterior. Muy bien, pues no, de acuerdo. Usted dice que no, ante este tribunal. Perdón. Sí, ahora se ríen ustedes mucho de que se me haya escapado del tribunal. Pues no, mire usted, ante esta comisión, como es natural, cualquiera comete un lapsus. Y mire, dice usted que usted conoce la opinión de mi grupo político sobre muchas cosas, no sé qué diáspora, no sé a qué se refiere usted, pero bueno, lo que sí le digo es que mi grupo político, desde luego, lo que sí le aseguro es que si hubiera alguna persona inmersa en una trama como esta, desde luego que no estaría en mi grupo político. Eso se lo puedo asegurar. Ustedes, pues por lo visto, tienen un criterio bastante más amplio, ¿no? En todos los aspectos. Y respecto a lo que usted ha apuntado, el piso este de la señorita, dice usted que usted nunca estuvo en ningún piso con lo que dice el señor Aldama, ¿no? Que se dedicaba a, pues alquilar pisos por ahí, por Madrid, para verse con señoritas, no sé qué tipo de señoritas, no sé, señoritas muy respetables o no, yo qué sé. Usted dice que no tiene nada que ver, ni nunca ha estado en un piso de estos en algún momento. Yo pensaba que usted iba a demostrar hoy que sí. Que yo no tengo que demostrar nada, señor ministro. Pues no, entonces no le pregunto. No haga preguntas capciosas. Ya le he respondido que no, rotundamente que no. Que eso es algo que es una absoluta vileza, que es lamentable que usted se haga eco de eso. No. Que eso lo que produce es incluso un daño familiar. No, verá usted. No, déjeme terminar. Le dejo. Que es imperdonable porque eso no tiene nada que ver, tremenda falacia, con cuestiones políticas y de gestión pública. Y son inaceptables. Y usted es vocero, usted es altavoz. Mire usted, señor ministro. Mire usted, señor ministro, si se lo pregunto es porque un compañero suyo, el señor Ábalos, sí tenía un piso y está demostrado aquí al lado en la Plaza de España para una señorita, su acompañante, la señorita Jenny. Y por lo tanto, es justo que nosotros pensemos que algún otro miembro del gobierno, algún otro miembro del Partido Socialista en aquel entonces, pues podía tener algún otro piso alquilado por ahí para encuentros, que yo no digo que sean encuentros ni sexuales ni nada, simplemente encuentros para divertirse, pues yo qué sé, algún chill out, qué sé yo, bello usted sabe.
Pero bueno, es razonable que lo preguntemos, porque es evidente que ahí en la Plaza de España había un piso del señor Ábalos que se lo estaba pagando el señor de Aldama a una señorita. ¿Qué quiere usted que le diga? Por lo tanto, le pregunto si usted también. Y si ha estado en algún piso de estos que alquilaba el señor Aldama. No creo que sea tan extravagante la pregunta, dados los antecedentes. Por lo tanto, ya está. Si usted dice que no ha estado nunca, pues yo se lo compro. Pues no ha estado usted nunca, le felicito. Ya está. Así es que nada, señor ministro. Tengo alguna pregunta más, pero como creo que se me acaba el tiempo, señor presidente, si me dice usted cuánto tiempo me queda o cuántas preguntas, pues se lo agradeceré. 4 minutos, señor. 4 minutos. Sí, pues entonces sí, le quería preguntar otra cosa. Le quería preguntar, porque no me ha quedado claro si en el asunto de los hidrocarburos, señor ministro, se reunió no solamente con el señor Víctor de Aldama, sino con alguien para este asunto de los hidrocarburos, que se está investigando también. Yo vuelvo a hablar y a decir que si hablamos de refinerías, ya me remito a lo que dije anteriormente, y lo que conseguimos fue desmantelar una refinería en Santa Cruz para entregársela a la ciudadanía y que fuera un pulmón verde de la ciudad. De resto, de reuniones que persiguieran cuestiones ilegítimas, ilegales y demás, no estuve yo en ninguna reunión al respecto, señoría. Oye, respecto de la obra, voy a ir a otra cosa, si me permite, señor presidente, respecto de la obra de reforma de los cines Royal, en la que estuvo también metido el señor Koldo García. ¿Sabe usted de lo que le hablo, no? De la reforma de los cines Royal en Gran Canaria. Pues parece ser que el señor Víctor de Aldama también dice que, pues que el señor Koldo García y don José Ruz, el empresario que quería reformar quería hacer esta operación para que luego se montara allí la agencia tributaria, viajaron en febrero de 2022 a Gran Canaria, justo 3 días antes de la adjudicación de la reforma de los cines Royal a la empresa levantina Ingeniería y Construcción Social Limitada. ¿Le avisó Koldo de que viajaría a Gran Canaria ¿Le dijo usted algo el señor Koldo respecto de esto? No, desconozco absolutamente todo lo que se ha publicado sobre esos viajes y esas visitas, y lo que he respondido cuando me han preguntado de ese expediente, lo que tengo conocimiento, que fue un expediente en contratación abierta, llevada desde el área de Hacienda del Gobierno de Canarias, con mesas de contratación y procesos administrativos diversos. Es lo único que sé de ese expediente. Entonces, ¿a usted no le propuso quedar en ningún momento con el señor... ¿no? Ni tampoco le consta que se reuniera con su jefe de gabinete, con el señor Olivera? El señor Ruz y el señor Koldo. No lo sé, no me consta, porque no he hablado de esto con el señor Olivera. Lo que le he trasladado es que el conocimiento que tengo de ese expediente fue a posteriori y, repito, es un expediente en contratación abierta. Por eso le decía yo antes que cómo no le saltaron a usted las alarmas, ¿no?, con respecto del señor Koldo, si este hombre está metido en todo, y particularmente en Canarias, ¿no? Pues llevaba bastantes negocios, ¿no?, el señor Koldo. Hidrocarburos, las mascarillas, los cines Royal. En fin, a cualquier persona un poco avisada, y me consta que usted lo es, pues le hubieran saltado las alarmas. A usted parece ser que no, lo cual dice muy poco de su perspicacia y de su gestión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.